Jesucristo. Quiero, hermanos, darles una vez más la bienvenida a la casa del Señor, pedirles un aplauso para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy es domingo 4 de abril y en la cristiandad, o en lo que conocemos como cristiandad, hoy se celebra el domingo de resurrección. Amén. Estamos cerrando lo que en términos cristianos, al menos la cristiandad como nosotros la conocemos, no la cristiandad como está expresada en las Escrituras, pero la cristiandad como lo conocemos en estos tiempos modernos. Hoy cerramos este periodo de 7 días, que en realidad son 40 días, que es conocido como la Semana Santa, y que desafortunadamente en el mundo allá afuera ha sido convertido a este espacio de 7 días en tiempos para holgazanear, en tiempos para practicar los vicios, en tiempos para buscar sexo, en tiempos para hacer todo aquello que es contrario a lo que la voluntad de Dios desea o espera para nosotros. Sin embargo, hoy se celebra un día muy especial porque es el domingo de resurrección y se celebra, tal y como la palabra dice, la resurrección del Señor. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que resucitaron. El más conocido quizás en el Nuevo Testamento es Lázaro, porque fue a un amigo del Señor que él resucitó. Muchos sermones, muchas predicaciones se han dado sobre la resurrección de Lázaro, pero Lázaro no es la única persona que en la Biblia resucitó. El Señor también resucitó en una ocasión a un joven que iban a enterrarlo ese día, y el Señor vio en el camino que lo llevaban al cementerio. Básicamente era hijo de una mujer que era viuda, era el único sustento que ella tenía. Él detuvo aquel camino al cementerio y a ese muchacho muerto el Señor también lo resucitó. En el Antiguo Testamento hay ejemplos también de personas que resucitaron, un niño que resucitó, los profetas resucitaron también a otras personas que habían muerto. El día de la muerte y el día de la resurrección, de cuando el Señor resucitó también, dice la palabra del Señor que también muchos santos que habían muerto también resucitaron y fueron vistos en Jerusalén y en los alrededores como testimonio también a la resurrección del Señor. Amén. La diferencia no es necesariamente que haya resucitado de los muertos, porque hubieron otros, pero la diferencia es que el Señor resucitó también con un cuerpo glorificado. Amén. Los demás que resucitaron, incluyendo Lázaro, resucitaron en su cuerpo natural y ellos volvieron a morir. Resucitaron, pero volvieron a morir, no así con el Señor, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que va a tener la iglesia del Señor o los santos del Señor cuando la trompeta suene, cuando la trompeta final suene, y cuando, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, cuando eso suceda, la iglesia o los muertos en Cristo, que vamos a resucitar si es que nosotros ya hemos muerto en ese momento, y los que hayamos quedado, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Aquellos que, ya sea que estemos en el cuerpo o ya sea que hayamos muerto y resucitemos, vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Amén. Ya no en el mismo cuerpo natural, es decir, vamos a resucitar para nunca más volver a morir. Amén. Entonces, esa es la diferencia. El Señor Jesús resucitó en un cuerpo que fue glorificado. Amén. Y para no volver a morir. El día de hoy vamos a compartir palabra de Dios precisamente bajo un tema que está en un texto bíblico que voy a invitarles a venir conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 24. Amén. Nuestra hermana Andreita compartía estos versículos. Vamos a compartirlos el día de hoy como base para la palabra que vamos a compartir en este día. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que
están conectados o que están conectándose con nosotros, les pedimos disculpas. Hemos iniciado transmisión un poquito atrasados, pero muchas veces pasan eventos aquí localmente en la iglesia que están fuera de nuestro control porque tienen que ver con la unción del Espíritu del Señor, amén, y no siempre encaja con los horarios que nosotros tenemos marcados humanamente, amén. Pero de nuevo, darles la bienvenida y darles las gracias por estar ahí, que esperamos que esta palabra también pueda llegar a cada uno de sus corazones en el todopoderoso nombre del Señor, amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es el tema que vamos a compartir hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bien interesante eso. Y eso es un texto bíblico que lo vamos a leer aquí en Lucas capítulo 24. ¿Están conmigo? Vamos a comenzar en el versículo 1 en adelante, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos dice la palabra que el primer día de la semana, creo que todos estamos claros que el primer día de la semana es el domingo, amén. Hoy es el primer día de la semana, amén. El día sábado es el séptimo día de la semana, de ahí el día de reposo, amén. El primer día de la semana, muy de mañana, amén. Yo imagino que no había nacido el sol todavía ese día, amén. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir, que muy temprano ellas llegaron, cuando quizás el sol aún no había nacido, pero cuando ellas llegaron, por muy temprano que llegaron, el Señor ya había resucitado. Amén. Bien precioso. Él siempre está antes de nosotros. Amén. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Recuerdan ustedes cuando Lázaro había una piedra? En aquellos días no enterraban a las personas como nosotros lo hacemos hoy, en un hoyo en la tierra. En aquellos días eran cuevas en donde ahí enterraban a las personas y las sellaban con una piedra. Esas eran piedras muy pesadas que no las podía mover una sola persona. Amén. Se necesitaba de varias personas, hombres más que todo, mucha fuerza y algunas técnicas para hacerlo. Y no era cualquiera que hacía eso, ¿no? Por eso es que el Señor Jesús, cuando estaban frente a la tumba de Lázaro, Él les dijo a los discípulos, quitad la piedra, ¿verdad? Para que Lázaro pudiese salir. Por supuesto que el Señor tenía el poder para quitar la piedra también, pero escogió no hacerlo y escogió darles ese trabajo a los discípulos. Pero en este momento llegan las mujeres a la tumba del Señor y encuentran, lo primero que se dan cuenta es que la piedra no está en el lugar que debería o que se suponía que debía de estar. Amén. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, es decir, entraron a la cueva en donde habían puesto el cuerpo del Señor. Dice la Escritura, no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Diga usted, no hallaron. No hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Saben ustedes que hay muchas tumbas famosas en el mundo del día de hoy? Hay muchas tumbas famosas, amén. Por ejemplo, para darles a ustedes algunos ejemplos, son famosas las pirámides de Egipto. Han oído hablar y han visto documentales, me imagino, de las pirámides en Egipto. Son muy famosas, amén. Se estiman que tienen alrededor de 5,000 años que las construyeron. Y ustedes saben por qué son famosas las pirámides de Egipto. Son famosas porque son tumbas, amén. En esos lugares enterraban a los faraones y resulta que los faraones, cuando estaban en el poder, para demostrar su poder al que construía la pirámide más grande, amén. Entonces esa pirámide era un monumento al poder del faraón de la época que la construyó para que lo enterraran a él y para que enterraran a sus hijos y a su familia. Entonces las pirámides de Egipto son famosas porque en realidad son tumbas y contienen los cuerpos, muchos de ellos momificados, de los antiguos gobernantes o faraones de Egipto. Amén. Hay un lugar en Londres que es conocido o se llama la Abadía del Westminster. Está en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y es muy famoso porque en ese lugar, en la Abadía de Westminster, en realidad es un cementerio. Amén. Es un cementerio con muchas tumbas y ese cementerio con esas muchas tumbas
al igual que las pirámides de Egipto, son famosas por los cuerpos que contienen ahí en ellas. Amén. Son famosas porque en la abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, por ejemplo, ahí se encuentran los reyes, las reinas, amén, que han reinado allá en Inglaterra, los príncipes, las princesas, amén. Y ahí descansan, entre comillas, los cuerpos o los restos de los nobles y de las personalidades famosas de Inglaterra. Y si es que son famosos por eso, amén, porque ahí descansan los restos de ellos, amén. Aquí nosotros estamos en la ciudad de Stafford, a unas 40 millas al sur de Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos. Y aquí nosotros conocemos que allí en Arlington, que Arlington es una ciudad justo antes de cruzar el río Potomac que da a Washington, pero en Arlington, Virginia, hay un lugar muy famoso, hay un cementerio muy famoso, se llama el Cementerio Nacional de Arlington, que es famoso porque ahí entierran a los militares caídos en combate, a muchos, no a todos, pero a muchos los entierran ahí. Pero es famoso porque ahí está enterrado John F. Kennedy, por ejemplo. Desde 1963, él fue asesinado en la ciudad de Dallas, en Texas, en 1963. Los restos de John F. Kennedy están ahí, en el cementerio de Arlington. Los restos de quien fuese su esposa, Jackie Kennedy, también están enterrados ahí. Los restos de uno de sus hijos. Los restos de otros presidentes y de personalidades famosas están enterrados ahí. Amén. El punto al que quiero llegar es que hay cementerios que son famosos por sus tumbas, pero que son famosos por lo que contienen esas tumbas. Amén. Pero hoy, obviamente, no es de eso de lo que queremos hablar. Queremos hablar de una tumba, pero de una tumba que es famosa no por lo que contiene, sino que es famosa por lo opuesto, por lo que no contiene. Amén. No es famosa porque contiene los huesos o los restos de alguien que murió. Es famosa porque ahí no hay huesos, no hay restos de nada. Amén. De hecho, la tumba está vacía. Amén. Está vacía. Es realmente increíble. Amén. Es increíble. Amén. Usted vaya ahí a la tumba de Kennedy, ahí están los restos, lo que queda de él. Amén. Ahí están los restos de lo que queda de quien fue su esposa y los restos de quienes fueron famosos. Igual en Egipto, ahí están las momias de quienes fueron faraones y de quienes fueron los hijos de los faraones y los familiares de los faraones. Igual allá en Westminster, en Londres, ahí están los que fueron reyes y reinas de Inglaterra. Ahí están enterrados. Vaya usted al Vaticano, ahí están enterrados los que fueron papas. Amén, ahí están los restos de ellos, amén. Pero cuando estamos hablando de la tumba en la que pusieron al Señor Jesús, no es famosa por lo que tiene, sino más bien que es famosa por lo que no tiene. Amén. Lucas 24, regresemos a la palabra. Verso 3, y entrando, diga ahí conmigo lo que dice la palabra, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén, ¿lo leyeron ahí? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, perplejas quiere decir sorprendidas, amén, atónitas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, ángeles del Señor, ¿verdad? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. Mire la pregunta, qué interesante la pregunta que le hicieron los ángeles del Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, esa pregunta en realidad es como una exhortación. Es como un jalón de orejas. Es como un coscorrón a la incredulidad. Es decir, ¿es que acaso, en otras palabras, los ángeles del Señor le estaban diciendo, ¿es que acaso el Señor no se lo repitió 1 y 1000 veces que al tercer día iba a resucitar? ¿Y es que acaso no se han dado cuenta que este es ya el tercer día? Y que encima de eso es el primer día de la semana. ¿Y por qué son tan incrédulas? ¿Qué andan haciendo buscando entre los muertos a aquel que vive? A aquel que reina.
a aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. O sea, y esto también es una palabra de exhortación, no solamente para esta mujer, sino también para nosotros, porque muchos de nosotros seguimos buscando entre los muertos al que vive. Amén. Y digo que seguimos buscándolo entre los muertos porque muchos de nosotros estamos empecinados en seguir pecando. Estamos empecinados en no dejar los vicios. Estamos empecinados en no dejar de practicar la mentira, en no parar de ser hipócritas, en no dejar la arrogancia y la altanería, la altivez. Estamos empecinados en que no queremos ser humildes, en que no queremos ponernos a cuenta con el Señor, porque pensamos que va a haber un día más, que va a haber una semana más, que va a haber un año más, que son otros los que se mueren, que a mí no me va a pasar nada. Y por supuesto que estamos completamente y totalmente equivocados, porque si algo es seguro para todos nosotros es que nos vamos a morir y aquí todos estamos condenados a muerte. Amén. Imagínense, yo entiendo que hay que protegernos de esto del COVID, para darnos un ejemplo, yo entiendo. Amén. Pero no puedo protegerme al nivel de que voy a despreciar a los demás por el COVID. O de que voy a insultar a los demás por el COVID. O de que no me voy a acercar a nadie más por el COVID. O que me voy a volver un ermitaño más por el COVID. Es decir, hay niveles de protección que tenemos que tener, pero eso tiene límite. Yo no entiendo cómo hasta el día de hoy, hace ya más de un año que esto de la pandemia comenzó, y yo no entiendo cómo hasta el día de hoy hay iglesias que todavía no se reúnen. No entiendo cómo hasta el día de hoy hay iglesias que todavía continúan cerradas. Hay pastores que todavía siguen solamente dando los mensajes online. Hermano, está bien, gracias a Dios por la tecnología. Nosotros utilizamos la tecnología, pero si de la tecnología se tratara, amados hermanos, la iglesia ya no existiría. La iglesia ya no existiría. Mire este tiempo que tenemos aquí, este tiempo está dedicado para el Señor, pero si estuviéramos en línea, ahí están cayendo notificaciones de una cosa, notificaciones de otra, un montón de estorbos. Y un montón de tentaciones que le están diciendo, mire por aquí, mire por allá, mire por aquí, mire por allá. Y aparece algo ahí y usted se va para otro lado. Y es mentira, no presta atención. Es mentira. Es mentira. Aparte de eso, tiene conectado el celular, tiene conectado la televisión, tiene conectada la radio, tiene los niños, tiene el marido, tiene la mujer, tiene un montón de distracciones en casa. Es mentira. Entonces, yo no acabo de entender cómo muchas veces no nos damos cuenta que sobrepasamos los límites de las cosas que deberíamos de hacer. Amén. Estamos tan empecinados en los afanes de todos los días, hermano. Todos los días el trabajo, todos los días el dinero, todos los días hay que ganar dinero para esto, hay que ganar dinero para pagar lo otro, para pagar aquí, para pagar allá. Y al final olvidamos lo más importante, que es nuestra salvación, que es ofrecida gratuitamente por nosotros. Por eso Dios se manifestó en carne. Por eso vivió una vida como la nuestra. Por eso Él dijo, yo no me quitan la vida, yo pongo mi vida en rescate por muchos. Por eso es que les dijo una y mil veces, el Hijo del Hombre va a ser muerto, va a ser sacrificado, va a ser crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Y se lo repitió tantas veces y no le creyeron. No le creyeron. Nosotros podríamos tomar este mismo texto y decir, el ángulo, vea, wow. Las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba. Y es cierto. Pero si ustedes prestan atención, las mujeres no llegaron a celebrar. Ellas llegaron a llorar. Ellas llegaron a llorar. A buscar a un muerto entre los muertos, aunque ese que había estado muerto les había dicho, yo voy a resucitar. Señor, el Señor le dijo, Marta, tu hermano va a resucitar.
Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense usted qué cosa más maravillosa. Pero la gente que estaba más cerca de él no le creía. Y es triste que nosotros también seguimos sin creer. Seguimos sin entender. Señor, le dijo Felipe allí en San Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis? ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues entonces dice, muéstranos al Padre? ¿O no creéis que el Padre es en mí y yo en el Padre? El Padre y yo uno somos. ¿No creéis eso? Las obras que yo hago no las hago yo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, porque en mí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, no un pedazo de toda la plenitud de la deidad. Pero somos tan incrédulos. Somos tan incrédulos. A mí, digo yo, está bien que haya competencia entre el McDonald's y Burger King. Está bien que haya competencias entre Burger King y Kentucky Fried Chicken, o entre KFC y Popeye. Está bien, pues. O que haya competencia entre Walmart y Kohl's, o entre Best Buy y alguna otra compañía por ahí. Está bien, están vendiendo productos. Pero ¿cómo es posible que haya competencia en el Evangelio? ¿Contra quién tengo que yo competir? Y si tengo que competir contra alguien más, ¿y por qué voy a competir contra alguien más? Si el Evangelio ni se vende, ni se compra. Tu dinero perezca contigo, le dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan a Simón, el brujo, el mago, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero. En hiel de amargura veo que estás. ¡Ay, no! Que no me acontezcan esas cosas, le dijo. Y les pidió perdón porque quiso comprar el don de Dios con dinero. Amado hermano, ¿por qué tenemos que reducirlo todo al tema del dinero? ¿Y por qué debo de yo estar obligado a convencer a personas que crean cuando no quieren creer? Cuando no quieren creer. ¿Y por qué tengo que estarle predicando a un pueblo que tiene los oídos sordos? Que tiene el corazón dormido, que tiene el espíritu muerto. Entonces, dice la Escritura que el día 40 días después de su resurrección, cuando él ascendió al cielo desde el monte de los olivos, estaban ahí como 500 hermanos. Y como a esos 500 hermanos les dijo, váyanse a Jerusalén, al aposento alto, y esperen la promesa del Padre, porque seréis bautizados. De eso predicaba hermano Conchito anoche. Hechos capítulo 1, porque seréis bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la orden fue, váyanse a Jerusalén al aposento alto y esperen la promesa del Padre. Solo habían pasado 10 días y 10 días después de los 500 ya solo habían 120. Ya solo habían 120. Y estas mujeres habían caminado con él, pero estas mujeres estaban más avanzadas porque al menos ellas habían madrugado para ir en la tumba y los discípulos ni siquiera eso habían hecho. Los varones ni siquiera eso habían hecho. Porque los discípulos quizás seguían durmiendo, comenzando con Simón Pedro,
Comenzando con el discípulo amado que tanto amaba el Señor. Allá de seguro estaba dormido, arrollado, llorando todavía porque su maestro estaba muerto. Porque no le habían creído las cosas que él había dicho. Al igual que el día de hoy, el mundo se da el lujo de rechazar el evangelio del Señor. A mí me da tristeza la arrogancia con la que mucha gente recibe la palabra, la altanería con la que ay no, a mí no me hables de eso, porque yo soy demasiada gente para rebajarme a eso. No le gusta a la gente ni que se le toque esto, porque esto es para ignorantes. Esto es para gente inculta, esto es para gente que no fue a la escuela, esto es para gente que no sabe de ciencia. Qué tristeza, hermana. Y el mundo es hoy un mundo incrédulo. Y mucha parte de eso la tenemos nosotros mismos, porque muchos de nosotros no damos testimonio verdadero del evangelio del Señor en nuestras vidas. La palabra del Señor dice: te es necesario nacer de nuevo, pero muchos de nosotros seguimos viviendo los hombres y las mujeres viejas de antes. Y ese es el testimonio que estamos dando allá, disfrazados de cristianos. Pero la gente no es tonta, la gente reconoce y la gente ve. Y por eso es que mucha gente dice: para ser cristiano como este, mejor no voy a ninguna iglesia. Y nosotros mismos estamos matando la iglesia del Señor. Por eso es que la palabra del Señor, preveyendo todas esas cosas, dijo: el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros los gentiles. Porque decís una cosa y haces otra. Y de una fuente, dijo Pablo, no puede salir agua limpia y agua sucia. O sale agua limpia o sale agua sucia. Y estas pobres mujeres con el corazón apesadumbrado llegan a la tumba con sus ungüentos, con sus olorcitos, con sus hierbitas, a ponerlo y a preparar el cuerpo del Señor, porque a la carrera lo habían depositado, porque era el día de reposo. En la tumba no lo habían preparado como era costumbre, ellas iban a hacer eso. Y las amonestan los ángeles. Y les dicen: bueno, ¿y a ustedes qué les pasa, pues? Yo me los imagino así con las manos aquí adentro. ¿Y a ustedes qué les pasa? Cálmense. ¿A dónde han estado? Esos 3 años y medio que anduvieron con el Señor, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Se ha fijado cómo muchas veces nosotros venimos a la iglesia y la siguiente semana ya no nos acordamos de qué se predicó la semana pasada? A veces solamente termina el servicio y pregunte usted de qué predicó el pastor. Creo que del falso profeta, pero eso fue hace 2 años atrás. ¿Se ha fijado cómo las cosas se nos olvidan? Pero amén. Y no es porque estemos viejitos. O sea, no es porque ya tenemos la matatada de años, no. Es porque no prestamos atención. Es porque no tenemos pasión. Es porque muchas veces ni siquiera creemos lo que la palabra de Dios dice, o lo que escuchamos, o lo que se nos enseña, no lo ponemos en el corazón. Entonces, los ángeles les dicen a estas mujeres, les dicen en el versículo 5 en adelante: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Qué cosa más maravillosa. Alguien diga: ha resucitado. Ha resucitado. Qué palabra más hermosa. Y aquí vienen los ángeles, porque los ángeles sabían todo lo que el Señor les había dicho. Y ahora vienen ellos y le dicen: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Se los había dicho, se los había dicho, se los había dicho, 1 y 1000 veces se las había dicho, pero no habían creído. No habían creído.
Predicadores como este que les habla, estamos de forma permanente diciéndoles y recordándoles Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué pasa? La gente se muere y va al infierno y después, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero a la gente le importa un pepino, le importa un bledo, no escuchan, no creen y después mueren y van al infierno y ya ahí están haciendo misas y están haciendo todo tipo de cosas diciendo, ya es un ángel, ya tiene alitas. Bueno, le digo que los demonios también tienen alas. Y yo no estoy aquí, por supuesto, para ofender a nadie, pero estoy aquí para recordarnos que hay realidades que nosotros no podemos esconder. Los ángeles le dijeron, acuérdense, Él les dijo que iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. ¿Y por qué no han creído? Hebreos 12, ¿qué dice Hebreos 12? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y a la iglesia moderna le importa un pepino la santidad. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y hay cantidad de gente que dice ser cristiano que sale de la iglesia a emborracharse. Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y hoy hay pastores homosexuales casando a homosexuales, diciendo que van para el cielo cuando la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de los cielos. Los altivos, 7 cosas aborrece Jehová. Una de ellas es el corazón altivo. Y muchos de nosotros no dejamos de ser altivos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin bautismo no hay salvación. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos tener la revelación de las Escrituras, porque la palabra de Dios dice que es revelada por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es Espíritu, Dios es Espíritu, y sin ese Espíritu y sin ese poder no podemos entender. Y por eso es que muchas veces vamos como carros locos chocando en un lado y en otro y no podemos avanzar porque no prestamos atención. Y aquí estaban los ángeles. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué no prestaron atención? ¿Por qué no pusieron por obra todos los que les enseñó? A la iglesia venimos cuando nos da la gana. Hacemos lo que nos da la gana y que no nos diga nada el pastor porque me voy. Allá hay un montón de iglesias en donde yo puedo ir a parar. No nos gusta que se nos exhorte, no nos gusta que se nos predique la palabra, no nos gusta que se nos llame la atención. Hacemos lo que nos da la gana. Y olvidamos que la Escritura dice que va a llegar el momento en que todos los hombres van a ser juzgados por todas las cosas que hicieron mientras estaban en el cuerpo, hayan estas sido buenas o hayan esto sido malas. Nos gusta que nos engañen. Rechazamos la verdad y abrazamos la mentira. Las iglesias más grandes son en donde más se le miente. En donde más se le engaña a la gente. En donde más se le toque con trapitos tibios y no ofendas a nadie. ¿Por qué somos así, hermano? ¿Por qué nos comportamos como que fuéramos eternos? No somos eternos. Este cuerpo está condenado a la muerte y puede morir. Hoy mismo puede morir. Imagínense ustedes si los ángeles aparecieran hoy. Todos los años en toda Latinoamérica, cada 2 de noviembre. ¿Para dónde va? A coronar, dice la gente. A coronar. ¿A coronar qué, pues?
¿A coronar qué? Le aseguro que la mayoría de esa gente van por cargos de conciencia, porque cuando toda esa gente que hoy está muerta estaban vivos, no les hacían ni caso. Muchos hijos cuando sus padres estaban en vida no les hacían caso, ni hablaban con ellos, ni un 5 se les caía de la bolsa para darles a ellos. Pero hoy que están muertos, ahí sí las lágrimas de cocodrilo. ¿Y por qué esperar a que la gente está muerta para decir, esta era una buena persona? ¿Por qué esperar? Mi papá me dice, mi papá tiene, este año en septiembre, si el Señor Jesucristo así lo permite, va a cumplir 90 añitos de edad. Y el otro día que platicaba con él me dice, mira, ya le dije a tu mamá, me dice, ya le dije a tu hermana y te lo quiero decir a ti también. El día que yo muera, tan pronto muera que me entierren. No quiero que me estén velando, dice. Que la gente me esté viendo ahí muerto. ¿Para qué? Me dice. Si muero en la madrugada, tempranito, llévenme al cementerio de una vez, dice. ¿Para qué todas esas cosas? Para que la gente llegue a llorar lágrimas de cocodrilo. Miren, hermanos, yo tengo ya casi 30 años. Este año ya son 30 años en el ministerio. Yo no sé a cuántas personas les he predicado esta palabra. Yo no sé a cuántas personas he bautizado. Y yo no sé cuánta gente en el camino me ha dado de la espalda, me ha traicionado, han hablado mal de mí. Han denigrado mi nombre y mi trabajo. Pero yo le aseguro que si el día de hoy yo muero o mañana o lo que sea y hay una vela, aquí no va a caber la gente. Pero ¿y ahora dónde están? Pues para que nos pongamos a cuenta. Y ya cuando esté muerto para que vengan a decir, ay, tan amoroso que era el hermano William. Y cómo le gustaba dar abrazos. O sea, ¿se da cuenta usted lo hipócrita que somos, hermano? Y ustedes creen que honran a un muerto viniendo a hablar de cosas del pasado que ni siquiera las cumplieron y las hicieron. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Saben por qué lo buscaban entre los muertos? Porque eran incrédulas. ¿Saben por qué buscaban entre los muertos? Porque cuando él les estuvo dando la clase no prestaron atención. Les entraba por un oído y les salía por el otro. A lo mejor estas mujeres estaban chismeando entre ellas cuando el Señor estaba diciendo, el Hijo del Hombre es necesario que vaya a Jerusalén y es necesario que lo maten, pero es necesario también que resucite al tercer día. A lo mejor ellas estaban hablando de la otra o estaban chismeando del otro. O a lo mejor estaban haciendo planes a ver a qué hora se iban a ir a hacer el manicure. O a ver de qué color les iban a pintar las uñas. O a lo mejor estaban tomándole fotos al anillo de matrimonio con diamantes y con perlas que le regaló el marido. Y publicándolo ahí en las redes sociales. O tomándole fotos a la cena que se iban a dar ese día. O al viaje que iban a hacer, o a la playa donde iban a ir. A lo mejor ellos estaban hablando y por eso no prestaron atención y por eso es que ahora vienen buscando entre los muertos al que está vivo y el ángel le dice, ¿por qué? Y después les dicen, ¿es que acaso no se acuerdan? ¿Es que acaso no se acuerdan? Hermanos, esto es grave. Esto es grave. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? ¿Por qué esperamos hasta que las cosas ya no tienen solución para buscar solucionarlo? ¿Por qué no practicamos más la sinceridad, la honestidad? ¿Por qué no prestamos más atención? ¿Por qué no participamos más? ¿Por qué no asumimos el reto de hacer las cosas? Imagínense en la iglesia, ¿cuántas cosas sabe que hay que hacer?
Hay un montón de cosas que hay que hacer. El pastor no es el único que tiene que andar visitando a la gente. Todos deberíamos de hacer ese trabajo. Tanta gente enferma, tanta gente necesitada. Mira, estos días me escribe una persona. No la conozco, de Santa Ana, de un cantón en Santa Ana, no recuerdo el nombre. Me dice, pastor, he tocado un montón de puertas y nadie me ayuda. Ya viene el invierno, allá en El Salvador en mayo comienza el invierno. Y en esta casita vivo, mire, un ranchito. De techo, tengo plástico de techo. Y he tocado puertas y necesito 24 láminas de 3 yardas, de 4 pies y 3 yardas, algo así me dijo. Necesito 24 láminas para ponerlas en el techo porque de otra manera tengo plástico pues, de techo. Y me mandó fotos, ahí, por ahí tengo la foto. Y me dice, ¿será que me puede ayudar? Y dije yo, bueno, aquí hay una buena oportunidad para que la iglesia practique la cristiandad. ¿Cuánto creen ustedes que valen 24 láminas en El Salvador? Hay de diferentes grados, hay de diferentes grados, de 28, de 32, que es el grosor, asumo yo, no sé, la calidad. Y entonces llamé a Manuelito, ¿se acuerdan de Manuelito? Siempre, cada llamada, ahí tengo una tonelada de mensajes, por favor, salúdeme a todos los hermanos de la iglesia. Y a veces, hay veces que me los mencionan por nombre. A hermano fulano, a la hermana fulana. Les manda saludos a todos, siempre les manda saludos a todos. Y le digo, Manuelito, necesito que me ayudes. Y le digo, fíjate que esto y esto y esto pasa. Y hay una ferretería en Chalchuapa, el cantón este pertenece a Chalchuapa, en Santa Ana. Puedes llamar y averiguar si tienen lámina y averíguame cuánto cuesta. Y Manuelito llamó y todo y me llama y me dijo, ok, pastor, ya tengo la información. Hay de diferentes calidades y ya me dijo. La más barata por una docena de láminas, $53. Él necesita 2 docenas. La más barata. La más cara, $123 por una docena. La un poquito mejor que la mediana, $98 por una docena. ¿Por qué no practicamos la cristiandad? Lo que Los Ángeles les estaba diciendo a estas mujeres, y en dónde estaban cuando Él les estaba enseñando. Y en dónde estaban cuando Él les estaba demostrando. Y en dónde estaban cuando Él los estaba exhortando. ¿En dónde estaban? Imagínense. Qué extraordinario eso. Extraordinario por lo vergonzoso que es. Pero mire lo que pasa después de eso. Verso 6. No está acá, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo habló del deber ser de la cristiandad?
¿Y saben qué dijo el apóstol Pablo? El deber ser es la razón por la cual existe la cristiandad. Y él dijo, la razón por la cual, estas son mis palabras, la razón por la cual existe la cristiandad es porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano entonces sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, poder de Dios para salvación. El evangelio es locura para el mundo, pero es poder de Dios para los que creen. Es decir, sin la resurrección, nada de todo esto que se habla y se enseña y se estudia valdría la pena. No tendría importancia. Pero como Cristo resucitó, allí está fundada nuestra fe. Y los ángeles le dicen a las mujeres que Él ha resucitado, que se acuerden. Y hasta entonces, ellas se acordaron de eso. O sea, ¿cómo es posible? Pues es como que usted se ponga a construir un edificio sin fundación y hasta que está terminando de poner el último chingo, la última teja en el techo, se acuerda que ese volado no tiene fundación. O es como que usted se meta en un avión y lo arranca y arranca vuelo y hasta que está a 30,000 pies arriba se da cuenta que no le echó gasolina a ese volado. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pero como les vuelvo a decir, lo más, perdónenme la expresión, pero lo más yuca de esto es que ellas estaban avanzadas en comparación a donde estaban los discípulos en ese momento. Los discípulos estaban durmiendo. Y los discípulos estaban tristes, estaban llorando. Según ellos, estaba muerto el Señor. Verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, porque ya Judas se había ahorcado. Y a todos los demás. ¿Cuáles eran las mujeres? ¿Quiénes eran? Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es decir, ellas se pusieron de acuerdo y se fueron para la tumba, a buscar entre los muertos al que vive. Y mire lo que dice el verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Y vea lo que está leyendo ahí. Y no las creían. Hermanos, ¿cómo es eso posible? Imagínense que cuando Tomás dijo, si no metiere mi dedo en la llaga y si no metiere mi dedo ahí en el costado, no creeré. Y cuando el Señor le apareció, le dijo, porque me viste, creíste. Porque cuando lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor lo reprendió y le dijo, porque me viste, creíste. Pero benditos son aquellos que no me han visto y han creído. Y hermano, y estos discípulos habían caminado con Él. Habían aguantado hambre con Él. Lo habían visto llorar, lo habían visto sufrir, lo habían visto enseñar, lo habían visto sanar. Lo habían visto resucitar a muertos. Pero aparentemente no habían prestado atención. Ahora, les digo esto porque esto es bien peligroso. Si los discípulos que acompañaron y vivieron con el Señor y lo vieron con sus ojos, porque más adelante gente como el apóstol Pedro dijeron, nosotros somos testigos oculares, cuando estaban frente al concilio de Sanedrín y los habían amenazado y los habían golpeado y los amenazaron y les dijeron, a nadie más enseñen en este nombre. El apóstol Pedro y el apóstol Juan se pusieron de pie y les dijeron, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue después. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la pregunta es, ¿por qué no habían entendido? ¿Por qué no habían prestado atención? ¿Cuántas veces le damos larga a nosotros al asunto, hermano?
Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, el Espíritu del Señor nos exhorta y salimos diciendo aquí, oh, esa palabra no era para mí, esa era para fulano de tal. Bien cuadriculadito lo tiene el Señor a usted, hermano Fermín. A usted le está hablando. Le hablan cisterno de mí. Se fija que nunca nos hacemos cargo. Porque a los ojos de nosotros no hay nadie más perfecto. No hay nadie más santo. No hay nadie con más conocimiento. Y los apóstoles, dice, verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Ahora, ¿ustedes creen que las cosas han cambiado 2000 años después? Hay predicadores predicando, valga la redundancia, este evangelio que no lo creen. Las iglesias están llenas de gente que no cree en este evangelio. Blasfeman el nombre del Señor, se burlan del nombre del Señor. Muchos con palabras y muchos a través de sus hechos. Somos un mal testimonio al mundo. Pero levantándose Pedro, es decir, se quedó con una espinita ahí, ¿verdad? Entonces no creyeron, pero Pedro dijo, que algo está pasando. Inmediatamente se levantó, se sacudió, y mire lo que dice la palabra acá. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Aquí esto está hablando de un hombre de unos 30 años, totalmente fuerte, joven. Corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Maravillándose. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, o cuando vamos en oración a la casa, o cuando leemos o estudiamos la palabra del Señor, en realidad nosotros estamos invocando a un ser sobrenatural? Yo ahora mismo les estoy hablando sobre un ser sobrenatural. Eso quiere decir que no está sometido a las leyes naturales que nosotros estamos sometidos. Yo, por ejemplo, ahorita le hago así y quiero creer que estas son alas las que tengo, me levantaría, ¿verdad? Pero por mucho que yo le haga así, no me voy a levantar, porque estoy sometido a las leyes naturales. Pero si el Señor Jesús estuviese aquí, Él ni siquiera necesita hacerle así, Él solamente... Él se levantaría. ¿Por qué? Porque no está sometido a las leyes naturales que nosotros estamos sometidos. Entonces estamos hablando de un ser sobrenatural. Cuando yo les estoy diciendo a ustedes, pueblo, los bendigo en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, los estoy bendiciendo en el nombre de un ser sobrenatural, que no está muerto, que está vivo. Y esa es otra de las preguntas. ¿Qué significa que Jesús esté vivo? Digo, porque muchos de nosotros vivimos la cristiandad como que Jesús está muerto. Es decir, porque si Jesús estuviese muerto no se daría cuenta de nada de lo que nosotros hacemos. Pero si Jesús está vivo, la palabra de Dios dice que Él es omnisciente y omnipresente y todopoderoso. Eso significa que Él sabe exactamente todo lo que nosotros hacemos. Y si Él está vivo, yo debería de ser más cuidadoso con cómo conduzco mi vida. Debería de ser más cuidadoso con lo que pienso, con lo que siento, con lo que expreso, con lo que hago, con el compromiso que asumo, con la manera como yo vivo mi cristiandad. Si Él está muerto no importa, pero si Él está vivo, ¿cuáles son las repercusiones para mi vida? Si Él está vivo, quiere decir que Él ve cada movimiento que yo hago, cada paso, cada decisión que yo tomo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 2 de ellos, quiere decir 2 discípulos. En lugar de estar allá juntos, o en lugar de haber ido a recibir al Señor, ellos iban para otra aldea. Es como decir, aquí ya pasó lo que pasó y aquí ese libro se cerró y otra historia se va a escribir. ¿Por qué? Porque no le creyeron al Señor.
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor hablando con ellos y no lo conocían. ¿Y por qué no conocían? Porque no prestaron atención, porque no habían creído, porque no estaban dispuestos a que sus vidas fuesen transformadas de verdad. El Señor le había dicho a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero nosotros nos resistimos a nacer de nuevo. Nos empeñamos en seguir viviendo de la vieja manera, creyendo que nadie se da cuenta. Jesús se da cuenta porque Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Jesús se da cuenta porque la tumba está vacía, Él resucitó y hasta el día de hoy esa tumba está vacía. Vaya usted a esa tumba, está vacía, allí no hay nada. Ahí no hay nada. Hace muchos años, en el año, si no me equivoco, de 1986, 85, 86, una prima mía de 28 años que padecía epilepsia perdió la vida. Estaba dándose un baño, les he comentado esa historia antes, estaba ella dándose un baño. Y ustedes saben, allá en nuestros pueblos, las pilas y el baño que se baña uno con guacal. Ella estaba bañándose y cuando estaba bañando le dio un ataque de epilepsia. Cayó en la pila y no había nadie ahí y se ahogó. Cuando la encontraron estaba muerta. La velaron, la enterraron. Y años más tarde, unos 12 o 13 años más tarde, murió mi abuela, la mujer que la había criado a ella. Y cuando enterraron a mi abuela, la enterraron en la misma tumba, en el mismo lugar. Y cuando escarbaron, ahí habían huesos. Es lo único que quedaba esos años después. Y luego en ese mismo lugar enterraron a mi abuela. Años después, hace unos años atrás, yo fui a ese cementerio, que es el cementerio, el lugar donde yo no nací en Usilután, pero ahí crecí. Ahí debí nacer, pero no nací porque no pude nacer. Y hace varios años fui al cementerio y fui a ver la tumba de mi abuela. Y ahí donde está enterrada mi abuela, a la par de ella están sus hermanas, mis tías abuelas, a quienes yo conocí de niño. Y vino ese recuerdo. Y me imaginé que allí adentro lo que había es lo que queda de nosotros después que nos morimos, los huesos. A cualquier cementerio que usted vaya, esas tumbas no están vacías. Esas tumbas contienen restos de aquellos que fueron enterrados ahí. Es por eso que ninguno de ellos puede ser nuestro Salvador. Porque ninguno de ellos tuvo ni tiene el poder de resucitar, mucho menos en un cuerpo glorificado. Pero aquel a quien nosotros servimos y amamos y adoramos, y aquel que nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable y nos ha dicho: la iglesia del Señor Jesucristo es baluarte de la verdad. Ese, el dueño de la iglesia, porque esta iglesia es de Él, es la iglesia de Jesucristo. En su tumba no hay hueso alguno, esa tumba está totalmente vacía. Ahí no hay restos de nada, está vacía. ¿Por qué? Porque Él, amados hermanos, resucitó. Más allá de la incredulidad de sus mismos discípulos, más allá de la incredulidad de las mujeres, más allá de que no le prestaron atención, más allá de que no entendieron, Él resucitó. Porque no está sometido a lo que nosotros creemos, o a lo que nosotros pensamos, o a lo que nosotros hacemos, o si no hacemos. Él, amados hermanos, es Dios. Y es soberano. Y ya resucitado, y la tumba está vacía. Está vacía.
Y dice la palabra que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, mire lo que está diciendo aquí, hablando en pasado, nosotros, los discípulos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperábamos. Habían puesto su confianza en un hombre. No habían prestado atención. No habían entendido. Hermano, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años? ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Y la pregunta es, ¿entiende usted el Evangelio? ¿Entiende de qué se trata esto? Una persona puede decir que es cristiana, pero si esa persona no ama a su hermano, a su prójimo, está mintiendo. Una persona puede decir que es cristiana, pero si se porta como mundana, está mintiendo. Una persona puede decir que es cristiana, pero si es mentirosa, si es hipócrita, si es traidora, si es desleal, está mintiendo. No os engañéis, Gálatas 6, Dios no puede ser burlado. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto entendemos el Evangelio? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto hemos prestado atención? ¿Qué tanto? Hoy es 4 de abril, domingo de resurrección. Y es importante que reflexionemos sobre estas cosas. No cometamos los mismos errores de los demás. Aceptemos esto como una realidad, porque es una realidad, es para nuestro beneficio. Entendamos que somos seres mortales, que en cualquier momento se puede terminar nuestra existencia, que en cualquier momento se puede terminar nuestra vida, no importa cuánto dinero tenga, cuál trabajo tenga, no importa qué edad usted tiene, qué conocimiento, su cuenta de banco, nada de eso importa. Se puede terminar en cualquier momento nuestra vida. Prestemos atención a lo que de verdad necesitamos prestar atención. Pongámonos en las manos del Señor y dejemos que el Espíritu de Dios verdaderamente transforme nuestras vidas. Pongamos de nuestra parte. Identifiquemos cuál es el carácter que tenemos, las debilidades que tenemos y las cosas que necesitamos trabajar para cambiar. Todos nosotros tenemos cosas que tenemos que corregir. Todos nosotros tenemos cosas que tenemos que cambiar en nosotros. Amén. La palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No debo de yo irme a acostar enojado con nadie, a menos en lo que dependa de mí. Yo no puedo evitar que otros se enojen conmigo, pero yo no debo de estar enojado con ellos. Abraham Lincoln dijo: ¿es que acaso no destruyo a mis enemigos cuando me hago amigo de ellos? Entonces practiquemos el amor, practiquemos la bondad, prestemos atención a la palabra, asegurémonos de entender la Escritura como Dios manda. No como dicen los hombres, como Dios manda. Escudriñemos la palabra, sometamos al Espíritu del Señor, pidamos perdón si hay que pedir perdón, asumamos la responsabilidad, seamos responsables, seamos honestos, seamos leales, amémonos los unos a los otros, porque en eso el mundo conocerá que somos sus hijos, dice el Señor, si os amáis los unos a los otros. No hay nadie, Dios no hace acepción de personas y por lo tanto nosotros no debemos de hacer acepción de personas. Debemos de tratar a todos por igual, no solamente a los que me gustan o a los que me caen bien, a todos, porque eso es lo que la palabra del Señor manda. Hermanos, la tumba está vacía. Pongámonos de pie.
y a su nombre.